Bueno, sigamos. Estábamos en esto, habíamos dicho circular interna, longitudinal externa, esto que venía ahí era levator ani. Y levator ani, específicamente los fascículos puborectales del levator ani. Y por lo que veo ahí, simplemente yo como puborectalis, como fascículo puborectalis del levator ani, no solamente llego, no solamente formo el hueco, no solamente formo el hiato, para que por ahí dejo de ser recto pelviano para convertirme en conducto anal, sino que me organizo. Y de la organización creo este fascículo muscular que está ahí. Ahora, por lógica. Hombre. Esfínter ani interni. Esto debe ser esfínter ani externi. Ahora, los fascículos del esfínter ani externi son tres. Tengo el fascículo superior o profundo, el fascículo medio o superficial y el fascículo inferior subcutáneo. ¿Cierto? Y tengo los tres fascículos. Ya sé dónde se originan. Eso no son plastilinas ahí que se colocan y soplos de vida, bolitas de barro. No. Así es como se forman los músculos del esfínter ani externi. Este era involuntario. Les preguntaba el viernes cómo lo tenemos. ¿Está contraído o está relajado en este momento? Está contraído. Ese es músculo liso, yo no tengo control sobre eso. Pero aparece este jovencito, y habíamos dicho que cuando teníamos de pronto la necesidad de hacer fuerza, sea para aumentar o darle mayor, digámosle, necesidad de evacuación, o en su defecto, hacer ese apretamiento para evitar la evacuación, sea micción o sea defecación, había una parte voluntaria que yo manejo. Seguramente entonces será por esto. Porque si el levator ani decíamos que era voluntario, yo puedo contraerme, puedo hacer la fuerza para evitar, aquí lo estoy yo contrayendo, ustedes también lo pueden contraer, al hacer esa contractilidad y provenir estos fascículos de un levator ani, el músculo esfínter ani externus es voluntario. Listo, ahorita le pondremos inervaciones a esto. Bueno, está claro ese concepto, ¿cierto? Sí, no tiene problema. Ahorita organizo más esta historia, todavía falta. ¿Qué pasó con los fascículos longitudinales externos de esa historia de capa muscular que traigo del colon? ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué se ve? Uno está interpuesto, ¿cierto? El fascículo de fibras longitudinales externas se interpone. ¿Entre quién se interpone? Está interpuesto entre esfínter ani interni y está interpuesto entre los fascículos puborectales del levator ani. Está interpuesto entre esfínter ani interni y los fascículos profundos, superficiales y subcutáneos del esfínter ani externo. Quiero ver porque él está haciendo como 5 cosas ahí. Voy a hacer una lista de eso. Eso es lo primero que puedo observar. Del segundo, las fibras del músculo tabican, hacen compartimentos, me hacen como un tabicamiento del esfínter ani interno. Pero, aunque nos falta revisar eso, ahorita vamos a ver las partes o los segmentos que tiene el conducto anal. Una de esas partes o segmentos del conducto anal es esto. Esto lo voy a discriminar como orificio o el borde externo del conducto anal. Después sigue esto. Se llama un surco interesfinteriano o línea blanca de Egipto o línea anocutánea. Después sigue esto que está aquí. Se considera que es el segmento medio del ano. Y eso le voy a decir el pecten del ano. El pecten. O la porción dermopapilar. Se te olvida, mucosa de Hermann. 3 cosas, eso ya lo vieron en visto. Entonces te digo que es el pecten. ¿Por qué tengo que referenciar al pecten del ano aquí? Porque por lo que yo estoy viendo, me está diciendo que las fibras longitudinales externas
llegan, terminan en la porción media del conducto anal, en el pecten del ano. Y a eso le digo ligamento de Parks. ¿Se acuerdan de Park? No, Parks. Temprano. P-A-R-K-S, ligamento de Parks. Para mí el ligamento de Parks es las terminaciones de los filetes musculares longitudinales externos en su terminación a nivel de pecten del ano. ¿Listo? Ligamento de Parks. Pero esta historia todavía más bonita. Eso fue lo que hizo hacia medial, que está haciendo hacia lateral ese fascículo longitudinal externo. Va a ser lo mismo. Va a tabicar, pero es que aquí el tabicamiento lo hace como más. Los compartimentos son como más estrechos. Aquí también va a hacer tabicamiento de las fibras longitudinales externas. Pero este tabicamiento tiene tres cosas que revisar. Uno, sí, manda fibras que provoca separaciones entre estos fascículos del esfínter y externos. Sin embargo, lo amplio del tabicamiento arriba se compensa con un mayor tabicamiento, un estrecho tabicamiento en el fascículo que va a ser subcutáneo. El tabicamiento, la manera en que las fibras se proyectan en el fascículo inferior o el fascículo subcutáneo del esfínter y externos, hace de que las fibras lleguen ¿hasta dónde? Hasta la piel. Y ahí se transforma en un musculito. Y a decir, yo mamá allí no, porque la otra vez también. Guerrero. No lo voy a decir. Corrugator cutisani. ¿Qué es para mí corrugator cutisani? Sí, son las proyecciones, son las filetes musculares terminales del fascículo longitudinal externo de la capa muscular del colon que se proyectan hacia abajo, que se van de profundo y de superficial, que tabican, perforan al músculo o a la porción subcutánea del esfínter externo y terminan a nivel de piel. Si me lo preguntan, defina, así lo defino, porque es que lo que dice la imagen es eso. ¿Sí o no? Sí, pero hay algo interesante. ¿Qué más está haciendo este hombre? Además de hacerme el tabicamiento, además de hacerme separación del esfínter externos, uno de los fascículos, y es el que separa a la porción media de la porción inferior del esfínter externos, no solamente actúa como separación, sino que si esa imagen la extrapolo con esto, que es lo mismo, algo está haciendo de más. ¿Qué es? Saca un fascículo transverso largo que se inserta en la cara interna del isquio, de la tuberosidad isquiática. Creo que este corte es isquio, esto es tuberosidad isquiática, y esa es la cara interna. Está haciendo un tabicamiento. Ese tabicamiento, ese fascículo transverso, no solamente tabica, no solamente separa al fascículo intermedio del fascículo o fascículo medio o intermedio del subcutáneo, sino que sirve como medio de fijación. Y a eso le voy a poner nombre. ¿Por qué me dicen que eso le debo decir? Septo fibroso transverso. Eso para mí es el septo fibroso. Entonces entramos ahora ya en otro cuento. Ya hicimos esto, organizamos la musculatura, ya terminé, ya sé por lo menos cómo se abre porque se cierra, ¿cierto? Una a voluntad y otro que no es a voluntad. Lo tengo fijo, pero dentro de los medios de fijación que necesito para conducto anal, la historia comienza con uno. Primero, el hiato, ¿cierto? El levator ani y el fascículo puborectal no solamente es el hueco para que pase, sino que el hueco pasa y creo que a su vez ahí también le sirve de fijación. Entonces, en medios de fijación del conducto anal va a ser uno, su paso por el hiato rectal, su paso por levator ani, su paso por fascículos puborectales. Primero. Segundo, septo fibroso transverso. Y tercero, vamos a hacer un ejercicio. Miremoslo desde abajo. Esto. En este caso femenino. Lo mismo para el masculino. Creo que tengo la masculina, también lo revisamos. Aquí estoy viendo algo. Las fibras más internas, más mediales, serán esfínter interno. Entonces se forma el anillo y listo.
pero las fibras que se encuentran más hacia afuera tendrán que ser fibras del músculo esfínter ani externo. ¿Qué veo que hace el esfínter ani externo? Se proyecta hacia atrás, hacia coxis, entonces forma un ligamento o músculo, pasa lo mismo que con el ligamento de Trace. Se desprende del pilar izquierdo del diafragma, pero puede llevar o fibras aponeuróticas o fibras musculares. Por eso uno lee ligamento de Trace o músculo de Trace. Aquí es lo mismo. Me van a decir que tengo esto como un rafé. Algunos dicen ligamento, otros que son fibras musculares. Y como voy a combinar los nombres, entonces será rafé. Anocoxigio. Eso es medio de fijación para el conducto anal. Pero las fibras no solamente se van para atrás, sino que se van hacia adelante. Y cuando se van hacia adelante, se van a esto. Historia que comenzamos hoy y la terminamos, no esta semana, sino la otra que viene encima. Y ese punto no es el NIES, como ustedes le dicen, no. Se llama el cuerpo perineal, o le voy a decir núcleo fibroso central del perineo. Una historia que comenzamos ahorita, pero que no la puedo contar toda porque falta mucho. Pero ya por lo menos tengo un primer protagonista. Eso también es método de fijación. Núcleo fibroso central del perineo, o también le digo cuerpo perineal. O, si se me olvida esas dos, tengo una tercera herramienta para nombrarlo. Porque esta región a nivel femenino está representado por un cuerpo eréctil que se llama el bulbo. Entonces también le puedo decir cómo. Café que, si uno de los dos nombres, bulbo anal o anovulvar. Anovulvar se escucha más bonito, ¿cierto? Entonces también le voy a decir café anovulvar. A esa formación que está. ¿Listo? Miremos el masculino a ver. Aunque no va a variar, no sé si tengo la de masculino, creo que sí. Uy, no. Bueno, no importa, eso lo vamos a ver en el reproductor masculino y femenino. No se preocupe. No estaba la de masculino. Listo. ¿Problema? No. Lo tengo fijado, veo su disposición. ¿Quedó claro el concepto, cierto? Sí, eso es complejo, no crean. Hago un esfuerzo aquí para contar lo que verdaderamente necesitan, pero si uno revisa esto, pues hay historias y hay, bueno, en la parte clínica que van a revisar se encontrarán y ojalá lean estudios de cómo ha sido la evolución de esta musculatura. Hay diferentes conceptos, diferentes estudios, diferentes maneras de presentarse, pero no es el hecho de presentarla hoy aquí. ¿Listo? Nada más. Bueno, me devuelvo. ¿Quedó claro esto, cierto? Bueno, hagamos este ejercicio, porque todavía estoy en conducto anal. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Primero voy a buscarle formas, voy a buscarle estructuras. Dentro de la morfología que tengo del conducto anal aparecen estas dos jovencitas que están ahí. ¿Cómo se ven? Planas, convexas, cóncavas. Se ven convexas, entonces van a ser elevaciones. Y esas elevaciones les voy a decir las columnas anales. Si se me olvida columnas anales, también le llaman algunos de Morgaki, pero traten de evitar los epónimos, pero tendrá que salir el mejor proctólogo de Colombia. Entonces seguramente en su posgrado le van a meter el Morgagni. Entonces, para que no se le olvide. Tengo estas elevaciones que van a ser las columnas anales. Obviamente, siempre, desde que estábamos en hueso, cuando veo crestas, ellas representan delimitaciones de un ¿qué? De un surco. Pero entonces los surcos también dicen que le puedo decir senos. Entonces, entre las columnas voy a encontrar los senos anales. Bajo, busco la base. Y en la base voy a encontrar la parte más profunda de la base, hacia atrás. Ese espacio. Entonces en su conjunto forman las válvulas anales. Y el conjunto de esas válvulas anales, o lo que puedo ver de esa válvula anal, es que ella tiene una profundidad. Pues me dice que es cóncava. Sí, si la miro en sentido transversal, tiene que tener una profundidad, pero también tiene sentido vertical. La profundidad en sentido transversal es la válvula, pero la profundidad en sentido vertical se llama la cripta anal. Y aunque esa figura no me gusta, porque si uno mira la cripta anal, aquí es diferente a la que se ve acá. Se ve más profunda, ¿cierto? La cripta anal representa el fondo de la cripta anal, son glándulas.
las glándulas que necesito para que esa región tenga el olor, tenga la textura y tenga la lubricación característica que ya sabemos que tiene. De eso no vamos a hablar. ¿Cierto? Muy temprano para eso. Las criptas anales representa eso, medios de salida, de depósito de esas secreciones. ¿Listo? Pero al final, algo muy bonito. La presencia de todo esto, sobre todo en la base, me crea esto. Hay un zigzag, y ese zigzag se llama la línea pectínea o línea pectinada. Línea pectínea o línea pectinada. Otros le dicen que se llama la línea dentada. Parece que fueran dientes. Bueno. Formas. ¿Listo? Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer entonces? Busquemos la estructura de esto. No falta el quiz que diga la estructura del ano. Ah, bueno, estructura del conducto anal. Tengo eso. Ahí traté de hacerles como unas delimitaciones. A ver cómo me quedaron. Lo primero, entonces, busquemos puntos de referencia anatómicos para la historia. Borde externo del ano. Primero. Segundo. Línea anocutánea. También se llama la línea blanca de Hilton. Si se me olvida línea anocutánea de Hilton, le puedo decir surco interesfinteriano. Si se me olvida, le digo intermuscular. O sea, hay 4 cosas para no perderse. Interesfinteriano, intermuscular, anocutánea, línea blanca de Hilton. Tercera, la línea pectínea, la línea dentada. Y la cuarta, ya eso es como una transición, ¿cierto? Ya estoy terminando conducto anal y seguramente ya estoy en la ampolla rectal. Ya estoy en ese, ya dejé, entonces se llama línea anorrectal. ¿Listo? ¿Para qué? Entre el borde externo del ano y la línea anocutánea tengo el primer segmento. Ustedes me dicen, eso ya lo vieron en esto, es el segmento inferior, pero es un segmento que va a ser cutáneo. Voy a hacer la comparación, lo mismo pasó aquí en nariz y lo mismo pasó aquí en conducto auditivo externo. Y vimos como mis agujeros, esos agujeros que me comunican interior con exterior, no se me hace raro que haya proyecciones cutáneas en ellos. Y el ano no es la excepción. Aquí se llamaba vestíbulo, ¿cierto? Acá se llamaba conducto auditivo externo, tapizado por esa parte de piel que se introducía dentro de. Aquí va a ser lo mismo. Entonces tengo el primer segmento, segmento inferior, segmento que va a ser cutáneo y que tiene más o menos 0.5 a 1 centímetro de longitud, de altura. Listo. Segundo, va a ir desde la línea anocutánea hasta la línea pectínea. Entonces va a ser la porción media. Y a esta porción media hace que le digo el pecten del ano, mucosa de Hermann, o si no también le digo la porción dermopapilar. En promedio, 2.5 a 3 centímetros. Porción media. Y la porción superior va desde la línea dentada hasta la línea anorrectal. Y va a ser la porción superior, o va a ser ya básicamente la porción de mucosa rectal. ¿Listo? Esa es la estructura. En promedio, esta porcioncita puede tener 1.5 centímetros aproximadamente, pueden variar. Y al final me queda hacer este ejercicio, por eso puse ahí los corchetes, porque también me dice que tengo una porción de ano que es anatómica, o un conducto anal anatómico, y un conducto anal que es quirúrgico. Si tomo el conducto anal quirúrgico, que son de 4.5 a 5 centímetros, va a ser del borde externo del ano hasta la línea anorrectal. Si tomo la porción del conducto anal anatómico, va a ser desde el borde externo del ano hasta la línea pectínea o pectina. Y se acabó. Fui lo suficientemente claro, específico, ¿sí me hice entender? Listo. Muy bien. Ya. Eso es todo. Lo mismo lo dice este señor. Con algunas cositas que cambié de ahí. Bueno, yo dije, otra vista bonita de esa región, ¿no? Qué belleza, ¿no? Lástima que la disección no sea tan agradable, y tampoco la vamos a hacer, alguna vez la hicimos y realmente no. Bueno, 2 cositas para que se acuerden de algo. Ah, sí tenía la masculina.
Aquí estaba. Bueno, dos cositas. Se me ocurre algo. ¿Qué sucede en este medio de fijación como café anocoxi? O sea, sí, estoy sirviendo de un medio de fijación de conducto anal hacia atrás con coxis, pero que encuentro inmediatamente por encima. ¿Qué me trata de mostrar la figura? Si también la comparo con esto, o también la comparo con esto, un surco. Le voy a decir surco retroanal. Pero, si yo soy conducto anal y hacia atrás tengo un rafé anocoxigio y por encima tengo un surco retroanal y hacia adelante tengo un núcleo fibroso central del perineo, esta historia es plana, es convexa o es cóncava. Tiene de las dos, ¿cierto? Sí, porque estoy viendo que entre lo que es, delimitemos esto. Entonces, es una delimitación rara, porque voy a empezar en el centro. Entonces, yo soy ano, aquí estoy como ano. Hacia adelante tengo las fibras de fascículo de esfínter ani externus que me forma o me ayuda a conformar a ese núcleo fibroso central del perineo. Hacia atrás, rafé anocoxigio. ¿Listo? ¿Qué tengo hacia atrás, hacia los lados y hacia arriba? Gluteus maximus. Gluteus maximus. Y de ahí viene un techo que lo veo convexo, pero entre el techo y yo como ano estoy viendo que hay un espacio. Y ese techo está representado seguramente por levator ani. Y ese levator ani será los fascículos puborectales, fascículos pubocoxigios o fascículos ileocoxigios. Eso es lo que estoy viendo ahí. Ahora veo todo el levator ani en su dimensión. Pregunta, ¿qué hago con ese hueco? ¿Qué hago con ese espacio? Por eso está la figura de abajo. ¿Y en esta figura hace falta? Porque estoy viendo. Y falta la vena. Y le estoy presentando porque la otra semana vamos a empaparnos de esta belleza que se llama el paquete vasculo nervioso pudendo. Tengo nervio pudendo interno, nervio pudendo, porque no hay uno externo. A la arteria sí le digo arteria pudenda interna, y debo tener venas. Y seguramente por lo que vamos a hacer el ejercicio hoy, por lo que estoy viendo, y como estamos hablando de conducto anal, empiezo a ponerle funcionalidad al pudendo. Pero la otra semana, cuando hablemos de sistema genital o reproductor masculino y femenino externo, tendremos que utilizar seguramente este pudendo para buscar lo exquisito de la inervación sensitiva de esa región perineal. ¿Se acuerdan qué forma tiene esta región? Un rombo, ¿cierto? Eran dos triángulos. El primer triángulo era, bueno, ahí mal esquematizado, pero aquí sí lo veo bien. Aquí está ya representado por sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis, tuberosidad isquiática, a la derecha y a la izquierda, y acá tuberosidad isquiática, punta del coxis, derecha e izquierda, y el plano intertuberositario o transtuberositario, que es la línea horizontal que une las tuberosidades isquiáticas. Dos triángulos, anterior y posterior. Triángulo anterior que es puro genital, y el triángulo posterior que es anal. ¿Sí o no? Ese es el perineo. Entonces ya estamos entrando en esa parte perineal. ¿Listo? Vaya. Nombre para este espacio: las fosas isquiorrectales. Ahora, por lo que estoy viendo ahí, oiga, esta es la misma imagen, solamente que esto que está aquí es esto que está acá. Aquí veo la dimensión de la profundidad del espacio, sí, pero acá la veo mucho mejor. ¿Cuál es el contenido de la fosa isquiorrectal? Primero, grasa. Sí, ya le pusimos este paquete vasculonervioso pudendo, pero ese paquete vasculonervioso pudendo que está aquí y que es el mismo que está acá, está contenido dentro de una estructura protectora que va a ser tejido graso. Pero entonces, el paso de él y la distribución de él también me dicen que debo saber cómo es el cuento. Miremos cómo es el cuento. Para eso está esta figura que está ahí. Entonces me dicen, estructuras anatómicas que permiten el paso y que protegen, o quiénes son las paredes, o cuáles son las estructuras anatómicas que permiten el paso del nervio pudendo hacia la fosa isquiorrectal. Entonces ustedes contestan, dos músculos: levator ani y obturador internos.
El levator y el obturador interno son los dos músculos que sirven de paredes delimitatorias para que este jovencito o este paquete vasculonervioso pudendo haga ese recorrido y emerja y se distribuya hacia la región perineal. Primero. Segundo, nombre, levator ánimo, obturador internos. ¿Qué estoy viendo? Me dice que alguien ahí le está sirviendo lo está envolviendo, y esos envolvimientos tiene que ser un conducto, y ese conducto, ese canal, se llama el canal pudendo, o también le digo canal de Alcock, A-L-C-O-C-Q, Alcock. El canal de Alcock o canal pudendo es un espacio creado o formado por una aponeurosis. ¿De quién? ¿De un músculo? ¿De cuál músculo? Del obturador interno, para ese acompañamiento y esa protección de ese paquete vasculonervioso pudendo en su recorrido por la región perineal. ¿Sí se entiende esto, cierto? Eso tiene significancia, sí. En femenino lo veremos. Ahí les enseño una cosita anatómica fundamental. Pero más adelante todavía. Sí, queda claro ese concepto, ¿cierto? Una grasita que protege toda esa región. ¿Listo? Vamos. ¿Sí quedó claro, cierto? Sí. Ay, mire, estaba el rombito. Tanta cosa y ahí estaba. Sínfisis del pubis, tuberosidad isquiática, coxis. Y el plano que une las tuberosidades isquiáticas, transtuberositario, dos triángulos de ese rombo que es la región perineal. Perineo masculino, perineo femenino. Listo. Bueno, vascularización. Oiga, voy a hacer la inversa. ¿Se acuerdan cuando estábamos aquí en esta historia el viernes? Devolvámonos. La historia del viernes era la principal irrigación para lo que era recto pelviano, y teníamos la irrigación que iba para conducto anal, que contribuía en la del recto, pero que no era la principal. ¿Sí o no? Ahora que estoy en conducto anal, esta debe ser la principal para él, y revisaremos que esto debe ser contributivo o secundaria. Habíamos puesto una historia para esto. No, antes. Rectales inferiores. Entonces, miren, lo bonito del paquete vasculonervioso pudendo es que él me dice, si yo me aprendo las ramas nerviosas, son las mismas ramas arteriales, son las mismas ramas venosas. Entonces ya tengo 5 neuronas menos para utilizar. Entonces, empezamos el ejercicio, lo vamos a hacer otra semana. Pero ya que estoy en pudenda interna, ya sea en arteria, en vena o en nervio, voy a revisar el primer ramito de él o de ella. Y voy a hacer, si es arteria o es vena, son rectales inferiores. Si es nervio rectal inferior. La arteria rectal inferior, rama de la pudenda, es la principal y la responsable de esa irrigación para lo que es conducto anal. Ahora, hay una irrigación secundaria, y la irrigación secundaria proviene de las que mirábamos como rectales, sean rectales superiores, sean rectales medias o la sagra media. ¿Por qué? Ahí veíamos esos puentecitos, ¿cierto? Entonces, en lo venoso tengo el mismo problema. Si en lo venoso a nivel del recto teníamos un problema de anastomosis, creo que las rectales para conducto anal, las rectales tendrán que ser parte de la misma historia. Tengo anastomosis portocava. La anastomosis portocava no solamente es en recto pelviano, sino también en recto perineal, entiéndase conducto anal. Por esas anastomosis que están haciendo, por la presencia de los plejos rectales superficiales y profundos y la presencia de esas ampollas. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Está fresquito, lo vimos el viernes. Listo. Nervios. Tengo un problema ahí. ¿Cuál le pongo? Pudendo interno, los ramos rectales. Oiga, pero entonces los nervios rectales inferiores del pudendo, división anterior de C2, C3 y C4, ¿qué le dan a este jovencito? ¿Van aquí? ¿Al esfínter interno o al externo? Al externo. Porque el interno recibe lo mismo que traía desde el duodeno, el plejo de Auerbach y plejo de Meissner. Eso debe ser seguramente plejo mesentérico inferior.
para este jovencito, y estas fibras que estoy viendo aquí con mi estímulo que va a ser autónomo, perdón, voluntario para el esfínter ani externi, provienen de ramos del nervio pudendo interno. Entonces me hablan algo, la continencia, contener, entiéndase apretar. No sé si soy lo suficientemente claro en ese concepto. La continencia no rectal, la necesidad de, pero no puedo, o sea, contener, viene de eso, por eso me hablan de eso, de la continencia anal. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, listo, salimos. Ya, salimos de colon. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? No, plejo hipogástrico inferior, acuérdate, lo mandas para ampolla rectal, lo mandas para, bueno, aunque en cierta manera mire, haga la pregunta que cabe ahí en ese concepto. Mire lo que vamos a hacer. Busquemos una figurita aquí, ay, me falta el linfático, pero no me puedo ver. Ya. Pregunta. Oiga, no, primero voy a poner esto. Vale, cuidado. ¿La historia es continua o es discontinua? Cuando pienso en la vía de colon, cuando pienso ya en esta parte terminal, en lo que traíamos de colon sigmoides, lo que traíamos de colon pelviano y en conducto anal, ¿es una continuidad o una discontinuidad? ¿Se me parte en algo? Es una sola historia, solamente que cambia en los sitios donde se encuentra. Es una sola historia, ¿cierto? Listo, primer concepto. Segundo, cuando yo abordo al recto y cuando mando estas fibras de plejo hipogástrico inferior, ya sea nervios rectales que salen de plejo hipogástrico y que abordan al recto y abordan a la ampolla rectal, ¿será que estas fibras se quedan solamente en ampolla o habrá parte de fibras que acompañarán? Si el estímulo llega a estas paredes musculares, ¿será que se quedan solamente en el recto pelviano o también acompañarán al recto perineo? También lo acompañan, ¿cierto? Sí, pero el estímulo autónomo, en este caso para lo que es conducto anal, va más específico y va más, con más potencia, digámoslo así, va con más especificidad hacia el esfínter ani interni, porque es un esfínter y es un anillo de fibras que necesito que no esté comandado por mí, es un estímulo autónomo. Listo, perfecto. Ahora, pensando en conducto, entonces hago la referencia ahorita a la inversa. Cuando pienso ya en conducto anal, él debe tener unos nervios principales, en este caso para que sea voluntario, pero también tendrá algún estímulo involuntario, no es el más fuerte, porque prevalece mucho más el del esfínter ani externi, un estímulo voluntario por pudendo, que las fibras que vienen del plejo hipogástrico inferior. Eso suena como raro si uno lo mira anatómicamente, pero en la vida real tendrá una aplicación. Díganme sí o no para saber si sigo hablando. Sí, ¿qué aplicación tiene? Voy a contar cosas que a ustedes nunca les ha pasado, ¿no? Porque cuando yo cuento esta historia todo el mundo, ¡ay!, se escandalizan. Otros se ríen. Bueno, vuelvo a la historia. Entonces, ahorita no, misa o alguna situación en pleno examen, yo estoy inspirado allá contestando y otro ganas de defecar, pongámoslo, ganas de hacer micción, pero busquemos las ganas de defecar para buscarle la orientación al tema. Si me voy, pierdo la concentración y estoy en plejo pudendo. Entonces, ¿qué hago? No, mejor me aguanto. Ese aguantar, ¿qué implica? El estímulo que llega de esa materia fecal que está en sigmoide y pasa para el recto, el estímulo que está dando el recto de contractilidad de la ampolla. Acuérdense que lo rico y sensitivo de esta región, sé yo qué contenido hay, y de ese contenido sé si es duro o es líquido. Si lo habíamos hablado, ¿cierto? Cuando estábamos en esa parte sensitiva, exquisita que tiene esta región. Yo sé qué hay ahí, y sé si toso o no toso. Sí. Y si voy a toser, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, no, decido que no puedo, entonces, estoy mandando un estímulo autónomo a esta región que me da la percepción de una defecación, porque
porque ya viene el contenido, inclusive la contractilidad, pero está siendo compensado por un estímulo de continencia no rectal, por un estímulo voluntario, en este caso, que yo decido es contraer el esfínter anal externus y también contraer levator anal. Y entonces ese contenido vuelve y sube al sigmoide. ¿Cierto? Ahí tengo las dos, pero en este caso la historia es los dos nervios que están en las dos regiones, pero lo de un estímulo autónomo puede ser superado por un estímulo voluntario. ¿Sí o no? Listo. Segunda parte de la historia. Pasó el examen, listo, salió todo, volví a la casa, pasaron 3, 4, 5 horas y viene la segunda necesidad. Pero es que, acuérdense, esta materia fecal que yo traté de devolver, lo que devolví para pasar esa sensación, sigue otro avance de más materia fecal que está llegando al sigmoide. O sea que empieza a haber un empaquetamiento, empieza a haber más materia fecal. En esta oportunidad las cosas cambian. Vuelve a haber el estímulo, va a haber más materia fecal, ya está, digámosle que sobrepasando en parte el límite necesario, propio, fisiológico de compactación de materia fecal. Quiero hacer lo mismo, pero esta vez no puedo, ¿cierto? Tengo la sensación nuevamente, pero es tanta la materia fecal que por más fuerza que uno haga y por más continencia que uno haga, sobrepasa ahora el estímulo autónomo al estímulo voluntario. Y si no corre, ¿sí te ha pasado o no? Y por más que uno corra, porque o sea, ya por más fuerza que uno haga, se sobrepasa, son estímulos protectores. No sé si me hago entender. Tengo los dos juegos nerviosos ahí, en esa proyección, en esa región rectal y anorectal. ¿Sí? Yo sé que nunca les ha pasado, ¿no? Cuerpos gloriosos, jamás han corrido. Listo, y las cosas como son y como son. Eso tiene su nombre. No van a beneficio. Ah, mire, ligamento de Parks. Bueno, listo, me voy. Ya salimos de eso. Bueno, volvemos otra vez para dentro de la cavidad abdominal, porque ahora necesito revisar. Me faltaron cosas, pero cosas que me faltaron en descripción, pero ya las hemos visto. Quiero hablar de región retroperitoneal media. Ah, es cierto, linfáticos. Gracias. Qué pena, me olvidaron. Listo. La historia no va a ser diferente a la que ya traemos, pero vuelvo a recordarles algo que ya lo habíamos hablado el viernes. Siempre. De hoy hacia adelante, lo que es que ya estamos en recto, ya la próxima semana, bueno, desde que revisamos riñones, entramos a ureteres, el ureter ya tiene dos localizaciones, es retroperitoneal y desciende por la cavidad abdominal, pero el ureter terminará en cavidad pélvica. Entonces, si estoy en cavidad pélvica, llámese recto, llámese conducto anal, llámese vejiga urinaria, llámese próstata, llámese conducto deferente, llámese vesículas seminales, llámese útero, llámese trompa de falopio, llámese ovarios, la historia linfática va a ser la misma. ¿Cuál es mi historia linfática? Uno, tengo que conectar todo lo que sucede en pelvis y en órganos pélvicos con los ganglios linfáticos inguinales. En los inguinales tengo dos historias, o inguinales profundos o inguinales superficiales. O sea que puedo encontrar, ahora cambia, pero pueden darse las dos cosas. Mis centinelas pueden estar a nivel inguinal o pueden seguir siendo seguramente la misma historia, derecha o izquierda. Izquierda, ¿cierto? Entonces, lo que sucede en cavidad pélvica con cualquiera de los órganos que acabamos de mencionar, puedo pensar en infartaciones de ganglios inguinales, que los más directamente serán los inguinales profundos, pero ellos se conectan, entonces también inguinales superficiales. Si pienso en que esa historia se vuelva de profunda hacia superficial, pero si sigue en esta profundidad, todo lo que esté en cavidad pélvica tomará la vía ilíaca, llámense ilíacos externos o internos, se volverán ilíacos primitivos, llegan al promontorio, pero también se conectan con presacros y los presacros terminan en promontorio, y ahí toma la vía prelátero retrocava o prelátero retroaórtica, y ya sé que esta vía aórtica va a ser la misma, mesentéricos inferiores, superiores, celíacos, cisterna del quinto. Si tomo la vía de los preláteros retrocavos,
igual van abrazando a la cava, pero toda esa vía linfática también, miro yo, pero termina en cisterna de Gil. El resto de la historia, métase. ¿Listo? Hacemos salvedad y hablemos ya. El último linfático, porque todo lo que va a pasar de aquí para adelante es lo mismo, para no volverse uno repetitivo. ¿Listo? Entonces, por favor, para todo lo que es pelvis y órganos pélvicos, esa es mi historia. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, región retroperitoneal media. ¿Listo? Voy a buscar límites a esto. Límites superiores, músculo diafragma, ¿cierto? Región de los pilares del diafragma. Límites inferiores, seguramente deberá ser promontorio, L5, articulación lumbosacra. Límites anteriores, es que si yo estoy ahí, allá para yo ser región retroperitoneal, alguien pasa por delante de mí. El peritoneo parietal posterior. Peritoneo parietal posterior. Límite posterior, cuerpo de las vértebras, y seguramente será desde L5, algunos lo toman desde T11, otros dicen que T12, bueno, desde L5 hasta T12, T11, por esa región de los pilares del diafragma. Y si le busco los límites laterales, deberán ser las apófisis transversas de las vértebras, y va incluyendo seguramente las mismas, desde L5 hasta T12, T11 aproximadamente. Eso es la región retroperitoneal media. ¿Para qué revisa uno región retroperitoneal media? Para hablar seguramente de aorta. Pero es que por eso le dije, ya hemos visto parte de esa historia. Ya conozco la aorta, no voy a hablar de aorta, ya me daría pena. ¿Cierto? Ya eso lo habíamos revisado. Entonces, hablar en esa región retroperitoneal media, pero con una salvedad. Esta historia puede ser mediana, o puede ser paramediana izquierda, o paramediana derecha. Lo que trato de decir es que la aorta puede estar en el centro, puede estar hacia la derecha, puede estar hacia la izquierda. Casi siempre yo la he visto ahí, pero uno encuentra inclusive reportes de aortas que están más hacia la izquierda, más hacia la derecha. O sea, por eso me dicen que puede ser mediana, centrada en la región retroperitoneal media, o puede ser paramediana izquierda, paramediana derecha. ¿Listo? Hablar de esta amiguita habría que hablar entonces de las ramas, ya lo hicimos. Habría que hablar incluso de su bifurcación, ya lo hicimos a nivel de L4, lo proyecto como ese plano supracrestal. Incluso ya les había hablado de la terminación de la aorta abdominal, porque eso le decíamos que era un plano ¿qué? ¿Cómo le decíamos esto? El ángulo subaórtico, y le pusimos angulación 60-70 grados, ¿cierto? Pero a veces esta jovencita puede terminar en L5, a veces puede terminar en L3. Se tiene diferentes terminaciones, aunque lo más común es que sea a nivel de L4, pero uno puede encontrar. Por eso es pecado, pero toca hacerlo. Ponerle en promedio longitudes de 15 a 18 centímetros, calibres que van entre 15 y 18 y que tienden como a cambiar y estrecharse hasta los 12 aproximadamente. ¿Listo? Las ramas que ya no las sabemos, ya inclusive las evaluamos, algunas. Entonces, ¿para qué vino? Bueno, para contarles otra historia. Esta que tampoco tiene mayor problema, ¿cierto? Pero esta historia que está aquí, tengo el órgano que es satélite, pero no homónimo, de la aorta, y en este caso va a ser vena cava inferior. La vena cava inferior me dice que tiene aproximadamente unos 22 centímetros. ¿Dónde se origina ella? A nivel del L5. Y ese origen a nivel del L5, que puede ser incluso más hacia arriba, yo sé que la vena cava se origina por dos troncos venosos, y que esos troncos venosos eran dos venas ilíacas primitivas, que a su vez se formaron con dos venas ilíacas, una externa y una interna, excepto Huizasiro. Cuando tengan un ratico, no vamos a ver todas esas variables, pero cuando tengan un ratico, váyanse para el otro y miren el Huizasiro, ve cómo se le forma la cava. Una vaina bacana, chévere. Ahí también lo tenemos para escribirlo, pero hay formaciones diferentes a veces en cava. Hay inclusive agenencias de cava inferior, que encuentran uno todo en la literatura. Ahora, ¿qué conocemos de esta jovencita? Uno que es satélite, pero no homónima, de este sistema arterial cava, de este sistema arterial de la aorta, ¿cierto? De la irrigación a nivel del abdomen. De esta jovencita también tenemos unos necesarios afluentes que a ella le lleguen. ¿Cuáles son los afluentes que tiene la cava inferior? Unos.
Bueno, una historia que todavía nos falta mucho, la terminaremos aquí, pero desde ahora le puedo poner dos afluentes a esto, que son las dos ilíacas primitivas. Pero no se les olvide que esta historia viene por aquí y esta historia viene por acá. Y tenía unas lumbares ascendentes. Y las lumbares ascendentes que desembocan en cava inferior, las lumbares ascendentes tienen unos afluentes. ¿Cuáles son los afluentes de las venas lumbares ascendentes? Las lumbares. Las venas lumbares desembocan en venas lumbares ascendentes. Y a su vez, esa sangre que llega de las lumbares a la vena lumbar ascendente llega a cava a través de esas intercomunicaciones que habíamos visto cuando las formamos. ¿Sí o no? Sí. Otros afluentes que encuentro, pero varían, si son derecho o izquierdo, eso lo vamos a hablar la otra semana, es este jovencito que está aquí. Esa jovencita, si es homónima y satélite a esta que estaba aquí, y esto que está aquí es mujer, deberá ser una ovárica. ¿Quién me muestra la figura? Y lo mismo es en hombres. Hombres, testicular, mujeres ováricas. La derecha termina en cava inferior, la izquierda termina en vena renal izquierda. ¿Listo? Otro afluente que tiene esta jovencita va a ser esto que está aquí. Las renales. Haciendo una parte, esto lo vamos a completar después, falta mucho, pero quiero hacerlo. Y arriba voy a encontrar otros afluentes, desde lo que es las suprahepáticas, todo lo que es ese películo suprahepático, llámese suprahepáticas, la derecha, la izquierda y la media, y además encuentro las diafragmáticas inferiores. Hace falta, sí, hace falta las suprarrenales medias. Vamos haciendo el ejercicio, pero desde ahora quiero irlos centrando en este ejercicio, en saber qué le llega a cada uno. El ejercicio complejo es, cuando digo renal, la renal no es solamente sangre de riñón. La renal también tiene una sangre de la glándula que está encimita, que es la suprarrenal. Eso lo miramos después. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejercicio quiero hacer con la relación que tiene cava con aorta? Porque son dos vasos voluminosos que van transitando toda la región abdominal y que tienen una relación que no se puede negar. Me dice que son tres regiones: una región superior, una región media y una región inferior. Y a esas relaciones la literatura me dice que debo decirles las relaciones interaórtico-cavas. Las relaciones interaórtico-cava, entonces entre la aorta y la cava, son de tres tipos. La primera, la superior, que va a ser una relación infradiafragmática, inmediatamente por debajo del diafragma. Pero en esta relación hay algo extraño. En realidad es una relación más de cava con las estructuras vecinas que una relación de cava con aorta. Porque es que la aorta apenas está emergiendo enterosa, ¿cierto? Entonces aquí la relación interaórtico-cava no es tan cierta, es muy cortica. Pero debo referenciar a esta porción infradiafragmática de la cava porque tiene una gran e importante relación con alguien. ¿Con quién? Con el hígado, con la cara posterior del hígado. Y si voy pensando en esas regiones y voy pensando en esas partes del hígado, va a ser con el lóbulo caudado de Spiegel. Entonces, relaciones hepáticas. Baja, porción media. Y la porción media es una porción abdominal. ¿Qué tiene de especial esa porción abdominal? No solamente la posición que tiene en abdomen, sino el hecho de que ella está siendo atravesada por vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos en la región media, intermedia o lumbar atraviesan a la cava? La hepática, pero ¿por qué el apellido? La hepática común. ¿Qué otras? Las renales por detrás. ¿Qué otras? Las gonadales, sean testiculares o sean ováricas. Esas relaciones las necesito. A la hora de patología verán que se necesitan. ¿Listo? Y la tercera, o inferior, es la más bonita. La inferior se llama la encrucijada aórtico-cava. La encrucijada aórtico-cava básicamente es terminación de aorta y comienzo de cava. Solamente que está en esa desnivel. Y está sucediendo algo diferente a lo que hemos visto, porque lo venoso siempre es más superficial, lo arterial es más profundo.
En este caso, lo más superficial es lo arterial y lo venoso es más profundo. ¿Qué se forma? En esa región o esa encrucijada aórtico-cava. ¿Qué se forma? Un triángulo. Y le voy a decir triángulo interilio aórtico. Y como este triángulo tiene 3 paredes. Pared superior izquierda. Arteria ilíaca primitiva izquierda. Pared superior derecha. Arteria ilíaca primitiva derecha. Piso. Vena ilíaca primitiva izquierda. Hemos presentado triángulo interilio aórtico. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Qué más encuentro en la región retroperitoneal media? Nombrémoslo, no vamos a hablar de eso. La parte linfática, ¿cierto? En esa región debe, bueno, si veo por los lados lateral aórtico, cadena simpática lumbar. Y si voy pensando en aorta y en lo que va acompañando, además de las ramas y las regiones, seguramente los linfáticos. Y también debería hablar de esa estructura que es superior, de 11, de 12, de 1, de 2, como dilatación, que es conducto torácico, cisterna de Kilo, y lo que se origina que es conducto torácico. ¿Cierto? Entonces, es una región retroperitoneal media que ya sabíamos, faltaba era cómo organizarla. Pero eso es lo que necesito de esa región retroperitoneal media. ¿Sí o no? Sí. Suave, relajado. Ya después de la región retroperitoneal media, entonces hay que revisar las regiones retroperitoneales laterales. Y en la región retroperitoneal lateral necesito buscar un problema. ¿Cuál es mi problema ahí? La región retroperitoneal tiene 2 porciones, las que me interesan ahorita. Un sector que será superior y un sector que será inferior. Sector superior, suprarrenal. Y sector inferior será sector renal. Y todo eso para hablar de la región retroperitoneal lateral y poder hablar de los riñones. Hablemos de riñones. ¿Sí? ¿Estamos? Hablemos de riñones. Listo. Bueno. Entonces, primero, órgano retroperitoneal. Listo. Segundo, ¿cómo es la posición de ellos? Bueno, ahí me interesa algo. ¿Están en un mismo nivel o hay uno que está más descendido que el otro? Hay uno más descendido que el otro. ¿Cuál es? El riñón derecho. El riñón derecho es más descendido. Listo. Ahora, en los riñones hay que hablar de extremidades, de poder. Eso lo vamos a hacer ahorita. Sin embargo, además de decir que hay uno más descendido que el otro, si yo miro el eje axial de un riñón, los ejes axiales de los riñones serán verticales, serán convergentes hacia arriba y divergentes hacia abajo o a la inversa. La segunda. Entonces el eje axial implica pensar en que las porciones superiores o polos van a ser convergentes hacia el medial, mientras que sus regiones inferiores o los polos inferiores serán divergentes, pues obviamente hacia el lateral. ¿Sí o no? Segundo, si esto es el riñón y estos son los bordes medios, voy a hacerlo así mejor. A ver cómo te enredas menos. Te enredas solo. Borde medial de los riñones. Entonces, los bordes mediales miran hacia afuera o miran hacia adentro. Miran hacia adentro. Entonces, si voy a buscar a estos jovencitos, el borde medial va a estar así, mirando hacia el posterior y hacia atrás. ¿Listo? Como la orientación espacial de ellos. Hablemos de eso. Bueno. ¿Qué debo revisar? Lo mismo que pasó en pulmón, lo mismo que pasó en hígado, ahora va a suceder en riñones. Tengo que tener esto claro para poder revisar. Me dice, tiene que revisar caras, tiene que revisar extremidades, tiene que revisar bordes. Listo, hagamos el ejercicio. Quiero revisar caras. Ah, pues fácil. Cara anterior y cara posterior. Si la cara posterior está contra la pared posterior del abdomen, porque es retroperitoneal, ¿cómo será la cara posterior? Casi plana, incluso lisa, como le pasó al vaso por esa relación que tiene. Mientras que su cara anterior, la relacionamos ¿con quién? Con estómago, la relacionamos con duodeno, la relacionamos con las flexuras cólicas. Bueno, vimos relaciones de los órganos abdominales con ellos. Por eso las caras anteriores, y este lo pintó tan bonito, me dice que es convexa, pero que es como abollonada, ¿cierto? O sea, la olla cuando pega, el chichón es sobresaliente, la concavidad. ¿Sí, no? Ahora que llegan a la casa en vacaciones, cojan la olla de la mamá y denle contra el piso para que vean que es una abollonadura.
¿Cierto? Entonces el abollonadura implica que es superficies irregulares cóncavas y convexas. ¿Cierto? Listo. Pero, si estoy en caras, tengo que pensar en algo. Que el riñón tiene segmentos. Entonces los segmentos renales eran un segmento superior, un segmento inferior, antero superior, antero inferior y posterior. Porque la arteria renal cuando entre va a dar origen a arterias segmentarias. Y serán segmentaria superior, segmentaria inferior, segmentaria antero superior, segmentaria antero inferior y segmentaria posterior. Para entender la división de la arteria y lo que yo quiero que haga la arteria, debo entender los segmentos. Son facilitos, un poquito. Vamos de 10, después fuimos a 8, ahora vamos a 5. Vamos simplificando. No me pueden quejar. Hemos ido simplificando segmentos. Listo, eso lo necesito. Esas son las caras. Pero también me dice que debo buscar sus bordes. Que son los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Un extremo superior y un extremo inferior, que son como sobresalientes. Estos extremos miran hacia dónde, hacia afuera o hacia adentro. Miran hacia adentro. Los dos extremos renales se conocen como los polos. Entonces tengo un polo superior y un polo inferior. Ahora, los dos segmentos, como miran hacia medial, a su vez los dos segmentos se relacionan con los bordes. Pero no será con el borde lateral, sino que con el borde medial. Y la relación que tienen estos dos extremos con el borde medial debe ser porque ellos están delimitando a lo que representa para mí el borde medial de un riñón. ¿Qué va a ser él? El ilio. El ilio. Entonces yo lo tengo más bonito. Ahí veo cómo el extremo superior y el extremo inferior delimitan o tienen mucha relación con ese borde medial que es cóncavo, que está representado por un ilio renal. Es más, sin hablar de eso, ya sabemos que para mí, ¿qué es el ilio renal? Es vena, es arteria y es la vía excretora, que es pelvis. En ese mismo orden de anterior hacia posterior, vena, arteria y pelvis renal. Y me queda solamente este, el borde lateral o externo del riñón. ¿Listo? Uno lee eso es bonito, esa descripción que hace. Longitudes que también varían. Le puedo mostrar el normal y tengo unos allá así bien grandotes, unos poliquísticos. Me recuerdan y se los muestro. Pero en promedio me dice que mide 12 por 6 por 13. 12 de alto, 3 de ancho y 6 de sentido transversal. Que en promedio pesan más o menos entre 130, 140, 150 gramos. Su color es como ojo. Y por histología ya saben que él no solamente es filtro, sino que también se comporta como una glándula y secreta unas hormonas. Eritropoyetina y la renina. Control de la filtración y la presión, por eso tiene que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que van a ver físico ya para la presión arterial. Viene de ahí, no voy a contarles eso, lo van a ver en físico, pero ya tengo por qué y cómo actúa, y esa función que él tiene, además de la parte de filtración, de proveer secreciones, como glándula. Bueno, hablemos de su ubicación, que esto es importante. Oigan, ¿me ven todavía? Ahí termino de hacer recorrido. Peritoneo parietal posterior. Sí, lo veo por delante, entonces me dice que es un órgano retroperitoneal. Listo. Pero esto no es peritoneo. Entonces me dice que por detrás del peritoneo parietal posterior, y siendo algo muy propio del riñón, él tiene su propio sistema de fijación. Y ese sistema de fijación, como láminas, le voy a decir que es una cápsula renal. El sistema de la cápsula renal van a ser estas estructuras, necesito realizar una celda renal, y esta celda renal es un compartimento que está delimitado por dos fascias o por dos hojas. Y este compartimento me dice que es celoadiposo. Porque cuando yo miro la celda renal, yo como riñón digo, uy, qué sitio tan bacano, estoy lleno de grasa, o sea que yo aquí estoy súper. Sí y no.
Eso tiene sus problemas. Ahorita miramos por qué. Entonces me dicen que son dos hojas. Una hoja que es anterior y una hoja que es posterior. La hoja que es anterior también la van a conseguir con el nombre de una fascia. Le van a decir fascia prerrenal. Se olvida fascia prerrenal, le dicen de Gerota. Y la fascia de Gerota es la misma historia que vimos en parótida, es la misma hoja que mueble por delante y que después mueble por detrás. Pero si yo miro la fascia prerrenal o de Gerota, se va por delante del riñón, tapiza a todo el pedículo por delante, en este caso va a estar más en relación con vena renal, y pasa hacia línea media. Cuando está línea media, tapiza la cara anterior de la aorta, tapiza la cara anterior de cava y sigue por delante, y ahora se va hacia el lado contrario para tapizar las estructuras, en este caso la vena renal del lado contralateral y la cara anterior del riñón del otro lado. Así la describo. Pero esa fascia que es anterior con esa disposición, después de que tapiza, envuelve, se va por los lados y después toma por detrás. Entonces tapiza la cara posterior del riñón, tapiza músculos de la región posterior del abdomen, tapiza la cara anterior del quadratus lumborum, un poquito lejos, pero la tapiza, muy íntimamente unida con el psoas major, y termina insertándose en cuerpos vertebrales. Esa es la disposición que hago de mis fascias. Ahora, la hoja que es anterior, hicimos todo el ejercicio, la hoja que es anterior, que es la hoja de Gerota o prerrenal, y la hoja que es posterior, que es la hoja retrorrenal. Si se me olvida, les digo de Zuckerkran. Ya hemos visto Zuckerkran, ¿cierto? No es extraño ese señor, ¿cierto? ¿Fue el mismo de dónde? ¿Dónde había dos Zuckerkran? Nariz. ¿Dónde? Ay, no, ya me olvidó nariz. Listo, eso lo hago. ¿Y qué acabo de hacer? Un compartimento. Ahora, esta historia es bonita, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta historia? Voy a saltarme esto. Mire lo que tiene el riñón por fuera. Ese es el venir. Lo que lo hace brillante, lo más superficial. Una cápsula renal. Esa cápsula fibrosa renal, como membrana que tapiza, que es resistente, de más o menos 1 milímetro de colesterol. Ahora, eso le da la brillantez, pero, voy a decir una burrada. Si yo quisiera agarrarlo y conociendo cómo son estas tapizas, eso lo hará más fácil de ver, lo hará como más resbaloso. Lo hace como más resbaloso, ¿cierto? Esas tapices, no es lo mismo tomar el parénquima propio del órgano a ese tapiz. Aunque lo hace brillante y bonito, también lo hace como muy resbaloso. ¿Listo? Primer concepto. Segundo, si yo miro esta historia aquí, yo digo el riñón está de lujo. ¿Cómo es que le dicen aquí en Norte de Santander? Hay un término para eso. Elegante. Elegante, está elegante ahí. Estoy en una cápsula fibroadiposa, estoy en un compartimento, estoy elegante ahí en esa región retroperitoneal, ¿cierto? Pero fíjense que no. Esta disposición de láminas anteriores y posteriores y que la grasa perirrenal que se encuentra ahí alrededor le da como protección. Si uno ve otro corte, en este caso un corte parasagital, hay un problema. Lámina posterior, lámina anterior, hoja prerrenal, hoja retrorrenal, Gerota, Zuckerkran. Se van por delante y por detrás, arriba, siguen por delante y por detrás del riñón, se van por delante y por detrás de glándula suprarrenal y terminan insertándose a nivel del músculo diafragma. Allá terminan mis dos fascias. Listo, chévere. ¿Qué pasa hacia abajo? La lámina anterior y la lámina posterior se desprenden del riñón. Al desprenderse y ubicarse en el borde inferior, las láminas permanecen separadas. Y solamente cuando llegan aquí, ¿qué es esto? Si esto es quadratus lumborum, esto será 12ª costilla, y esto será cresta ilíaca, entonces será músculo ilíacus, o sea que las dos hojas permanecen separadas y solamente se unen cuando llegan hacia la fosa o hacia la fosa ilíaca para unirse con la polibrosis que envuelve el músculo ilíacus. ¿Cuál es el problema? La separación, porque la separación de las dos hojas
va a hacer de que ahí quede un, ¿qué? Quede un espacio, y ese espacio está rellenado de grasa. Si yo relaciono, la Tardier me dice, mire, los medios de fijación del riñón, el riñón se mantiene en posición por 3 cosas. 1, la grasa perirrenal. 2, la presión intraabdominal de los órganos. Y 3, por el pedículo renal. Díganme cuál de esas es segura. Ninguna, porque el pedículo es blando. La presión de los órganos juega 2 cosas, porque es que yo estoy en grasa y tengo una cubierta fibrosa que me hace resbaloso. La presión intraabdominal, chévere, la mantengo en posición, pero a la hora de un trauma, a la hora de un golpe, que me atropellen y que haya un componente de fuerza de anterior hacia posterior, esa presión intraabdominal que en condiciones normales se mantiene en posición, el golpe y la direccionalidad de fuerza al final inciden contra el riñón. O sea que este jovencito, al incidir esa fuerza, ¿qué le puede pasar? Desciende. Los descensos renales son por fallas anatómicas en la disposición de las 2 hojas, llámese gerota o llámese de Zurkerklan, y el espacio que dejan en su recorrido o en su inserción final a nivel de fosa ilíaca. ¿Se entiende ese concepto? Ahora, el problema de un descenso renal, que sucede y sucede bastante, sucede muy común, el problema de ese descenso renal es pensando en esto, en el ilio. Y es que si yo tengo mi ilio y yo hago un descenso renal, pues ¿qué le va a pasar entonces al ilio? Se pellizca, se dobla, y ese doblarse seguramente va a simplificar eso. Al doblarse la arteria puede disminuir su irrigación, o si es la vena puede disminuir su drenaje venoso. Pues la pelvis de pronto no sufre tanto, pero lo que más sufre es el pedículo vascular. Entiéndase arteria, entiéndase vena. Se entiende el principio anatomopatológico del descenso renal. ¿Soy lo suficientemente explícito? Listo. Estamos. Posiciones. Bueno. Muro. Eso sí tiene bonito con las imágenes. Riñón derecho descendido. En este caso la imagen está derecha para ustedes y este es izquierdo también para ustedes y para mí. Aquí veo las relaciones. Es que las relaciones renales son diferentes si es el riñón derecho, si el riñón izquierdo, si voy pensando en las porciones torácicas y en las porciones abdominales o lumbares. Por el descenso. Entonces, riñón izquierdo, 2/3 torácicos. ¿Se relacionan con qué? 11/12 costilla. Su tercio inferior será lumbar. Lumbar. Si miro el riñón derecho, es a la inversa. Va a tener entonces un tercio, que será torácico, en relación, pero ya con el borde inferior del 11avo y con toda la 12ava costilla, y 2/3 que serán lumbares por su descenso. Lo que hace que uno se encuentre seguramente más cercano a la cresta ilíaca. Lo que hace que el aro de un descenso, pero es que anatómicamente no me atrevo a decirlo porque puede haber variables, pero anatómicamente, así como tenía un pulmón más predilecto para una broncoaspiración y donde los objetos se quedaban, en este caso también tiene una lógica. En caso de un descenso renal, ¿quién tiene mayor probabilidad de descenso? Pregunta: si las 2 hojas están separadas y estoy viendo que la separación es una divergencia, porque es un cono, es un infundibuliforme, y en la medida en que las hojas descienden, se van encontrando, ¿cuál es el riñón que tiene más probabilidad de tener descenso? ¿El que está más cerca de la cresta ilíaca o el que esté más alejado de la cresta ilíaca? El que esté más alejado, o sea, el riñón izquierdo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Uno hace esas preguntas. Ay, qué pregunta tan rebuscada. ¿Y entonces para qué la anatomía? Bueno, listo. Relaciones. Ya, vamos ubicados, ¿cierto? Sí, no problema. Listo, relaciones. Voy a contarles una a las otras, no se las voy a contar, pero sí tienen que revisarlas. Listo, ya busqué esas relaciones para ubicar que era torácico y para decir que era lumbar.
pero es que eso es mucho para mí. Quiero buscar relaciones más estrechas. Y si quiero buscar relaciones más estrechas, quiero buscar las relaciones posteriores, que siguen siendo torácicas y siguen siendo lumbares. Pero quiero ver qué estructuras son, porque esto es más que 11ª, que 12ª costilla. Y voy pensando entonces en, sí, hacia atrás serán relaciones. Con músculo diafragma, torácico, abdominal. ¿Cierto? Si miro unas relaciones que serán superiores y posteriores. Pero también tengo unas relaciones que van a ser mediales y posteriores. ¿Quién está posteromedial? En los dos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Psoas major, músculo psoas major. Una relación que es posterior, pero que también es posterior y lateral. Transversus abdomini, músculo transversus abdomini. Y unas relaciones que serán posteriores e inferiores. Quadratus lumborum. ¿Listo? Ah, pero es que esas relaciones no solamente son musculares, porque si me voy ahondando un poquito más, aparecen más cosas. Ahí le buscamos otra. Ahí me la ponen a trasluz. Subcostal, ¿qué más? Abdómeno genital mayor o hilo hipogástrico, abdómeno genital menor o hilo inguinal. Eso me lo contaron y lo vimos. Esto es grupo A, que se lo muestro. Aquí tengo subcostal, hilo hipogástrico y hilo inguinal. Entonces tengo esas relaciones nerviosas posteriores con riñones, no es solamente músculos. Y algo que no está ahí, o de pronto la figura no me lo va a mostrar, a ver si está en otro lado. Ya sé dónde está. Más para adelante. Pero eso es más que grasa, eso es más que ahí la posición, no hay muchas cosas más que deben referenciarse ahí. Aunque está superpuesto, voy pensando primero en el músculo psoas major y después el quadratus lumborum, pero como estamos haciendo el ejercicio de lo vasculo nervioso, ¿quién se encuentra ahí? Aunque un poquito lejos, pero es una relación vascular. Tengo ese paquete vasculo nervioso, porque en realidad es plexo, las ramitas nerviosas que acompañan a las arterias lumbares. Y también tengo a esto que va a ser arteria lumbar y que va a ser venas lumbares. Entonces también es una compañía. Justamente es lo mejor. ¿Listo? Sí. Bueno. Estas son las que no quiero contarles, pero hagan el ejercicio. Para eso es Néter. Esa figura de Néter. ¿Ustedes creen que Néter es ocioso y esa figura la puso ahí porque estaba desparchado? ¿O la puso por algo? ¿Qué le quiere decir Néter con esta figura? Después de que él le revisa y le hace el esfuerzo para que usted revise los límites posteriores, mediales, superiores, inferiores y laterales, aquí le quiere recordar oiga, cuando miró órganos supra inframesocólicos, le puso a ellos relaciones renales. Lo menos que usted puede hacer ahora que está en riñón es recordar cuáles eran esas relaciones de los órganos supra e inframesocólicos con los riñones. Ese es el estudio que yo no quiero hacer, pero por favor háganlo, o sea que se lo pregunto. Pero es que ya lo hicimos, ¿cierto? Lo hicimos en cada uno de los órganos supra o inframesocólicos. Ahora que estamos en riñón, pues hagamos el otro ejercicio y le sirve de estudio. Para eso es esa figura. Él me está mostrando ahí la huella del peritoneo, pero también me está tratando de decir las áreas que tiene de relaciones riñones con los órganos supra o inframesocólicos. ¿Listo? Bueno, nos vemos de hoy en 8, clase teórica y la práctica